¿Alguna vez has sentido que tu mente está atrapada en un torbellino digital, como si las notificaciones, las redes sociales y las pantallas te robaran la paz y te dejaran agotado? Tal vez es el impulso constante de revisar tu teléfono, la ansiedad de comparar tu vida con las publicaciones de otros, o el peso de estar siempre conectado. El estrés digital no es solo un malestar pasajero, es una tormenta que nubla tu alma, que te desconecta de tu esencia y te hace sentir perdido en un mar de información. Pero, ¿y si te dijera que puedes limpiar tu mente, que puedes recuperar tu claridad y encontrar calma en medio del caos digital? Inspirados en la filosofía de Carl Jung, hoy vamos a explorar 5 prácticas poderosas para combatir el estrés digital. Estas no son soluciones rápidas, sino herramientas profundas para integrar tu sombra, reconectar con tu inconsciente y transformar la sobrecarga en serenidad. Quédate conmigo, porque este viaje puede cambiar cómo enfrentas el ruido del mundo moderno. Si este contenido resuena contigo, suscríbete al canal para no perderte más videos como este. Empecemos con la primera práctica. La primera práctica es reconocer el estrés digital como un mensaje del inconsciente. Carl Jung decía que el inconsciente no es un enemigo, sino un guía que nos habla a través de nuestras luchas. El estrés digital, ya sea por la adicción a las redes sociales, la presión de estar siempre disponible o la comparación constante, no es solo un mal hábito. Es una señal de que algo en tu interior está desequilibrado. Piensa en Ana, una mujer de 35 años que vivía pegada a su teléfono. Cada notificación era una urgencia, cada publicación en redes la hacía sentir que su vida no era suficiente. Ana se sentía agotada, pero no veía su comportamiento como un problema. Un día, mientras leía a Jung, encontró una frase que la sacudió. Todo lo que nos irrita de los demás puede llevarnos a entendernos a nosotros mismos. Ana empezó a preguntarse, ¿por qué estoy tan atrapada en este mundo digital? En un cuaderno, escribió sus emociones sin filtro. Descubrió que su estrés venía de una necesidad de validación externa, de un miedo a quedarse atrás. Reconocer ese estrés como un mensaje le dio el primer paso hacia la claridad. Reconocer el estrés digital no significa culparte. Significa mirar el caos de frente y preguntarte, ¿qué me está diciendo? Jung creía que el inconsciente usa estas tensiones para mostrarnos lo que hemos ignorado. Cuando estás atrapado en el estrés digital, no solo estás reaccionando a las pantallas, estás buscando llenar un vacío interno. Ese vacío es una puerta. Es como si tu alma te dijera, mira aquí, hay algo que necesitas sanar. Entonces, ¿cómo haces esto? Empieza por nombrar el estrés. Di en voz alta, estoy atrapado en este torbellino digital y quiero entender por qué. Escribe lo que sientes cuando revisas tu teléfono o te comparas con otros. Pregúntate, ¿qué parte de mí está buscando en estas pantallas? ¿Qué necesito que no me estoy dando? Jung nos enseña que el inconsciente no miente, pero requiere que le escuchemos con valentía. Pongamos otro ejemplo. Imagina a Luis, un hombre de 39 años que sentía ansiedad cada vez que no respondía a un mensaje de trabajo al instante. La presión de estar siempre conectado lo agotaba, pero no podía parar. En terapia, inspirado por Jung, Luis empezó a ver su estrés digital como un mensaje. Escribió, ¿por qué necesito estar siempre disponible? Descubrió que su ansiedad venía de un miedo profundo al fracaso, arraigado en una infancia donde sentía que debía ser perfecto. Reconocer esto fue doloroso, pero liberador. Luis empezó a establecer límites con su teléfono, y hoy dice que ese estrés fue el espejo que necesitaba para verse de verdad. Reconocer el estrés digital es como encender una luz en la oscuridad. No resuelve todo, pero te da claridad. Una práctica sencilla es la escritura reflexiva. Toma una hoja y escribe, mi estrés digital es. Describe qué te atrapa, qué sientes, qué te pesa. Luego, pregunta, ¿qué me está enseñando? No busques respuestas perfectas, solo escucha. Jung decía que el inconsciente siempre busca equilibrio, y tu estrés digital es su forma de pedirte que lo restaures. Este paso te prepara para la segunda práctica, donde nos adentramos en un terreno más profundo. La segunda práctica es enfrentar tu sombra. Jung describía la sombra como las partes de nosotros que rechazamos, nuestros miedos, inseguridades, deseos ocultos. El estrés digital hace que la sombra se haga visible. Te confronta con preguntas incómodas. ¿Por qué dependo tanto de las redes? ¿Por qué me siento tan vacío sin notificaciones? La mayoría huimos de estas preguntas, pero Jung nos invita a abrazarlas. Volvamos con Ana. Mientras exploraba su estrés, notó una rabia que la asustaba. No solo estaba frustrada con las redes sociales, sino consigo misma. ¿Por qué? Porque había sacrificado su tiempo y energía para encajar en un mundo digital, porque había ignorado su voz interior por miedo a no ser suficiente. Esa inseguridad era parte de su sombra, y enfrentarla fue como mirarse en un espejo roto. Pero al hacerlo,
Ana empezó a recuperar su poder. Enfrentar la sombra no significa volverte tus peores impulsos. Significa aceptar que esas partes existen y que tienen algo que enseñarte. Piensa en tu propio estrés digital. Tal vez te comparas con otros en redes sociales y sientes vergüenza por no estar a la altura. O quizás dependes de las notificaciones para sentirte valioso y te castigas por ser débil. Esas emociones son ventanas a tu sombra. Jung decía que la sombra es humana, no maligna. Al integrarla, liberas energía que antes gastabas en negarla. ¿Cómo haces esto? Una práctica poderosa es el diálogo interno. Escribe una carta a esa parte de ti que rechazas. Por ejemplo, querida yo que necesita validación digital, ¿qué quieres decirme? Responde como si esa parte hablara. Puede parecer extraño, pero este ejercicio te conecta con tu inconsciente. Otro ejemplo es el de Clara, una joven de 27 años que sentía ansiedad por no recibir suficientes me gusta en sus publicaciones. Clara se sentía vacía, pero al enfrentar su sombra, descubrió que había permitido esa dependencia porque creía, en el fondo, que su valor dependía de la aprobación externa. Aceptar esa creencia fue doloroso, pero la liberó para empezar a valorarse. Hoy, Clara usa las redes con moderación y dice que enfrentar su sombra fue como quitarse un peso de los hombros. Enfrentar la sombra es un acto de valentía. Es mirar tus defectos, tus errores, tus miedos, y decir, eres parte de mí, y te acepto. Esto no solo te libera, sino que te da poder. Porque cuando dejas de pelear contigo mismo, empiezas a usar toda tu energía para sanar. Pero esto nos lleva a la tercera práctica, donde buscamos un guía en el caos. La tercera práctica es descubrir el símbolo de tu claridad. Carl Jung creía que el inconsciente nos habla a través de símbolos, imágenes, sueños, intuiciones que actúan como faros en la oscuridad. En el estrés digital, estos símbolos son guías hacia la calma. Pero, ¿cómo los encuentras? Piensa en tu experiencia con el estrés digital. ¿Hay una imagen, un objeto, una palabra que parece repetirse? Tal vez es un sueño recurrente, una canción que te persigue, o un lugar que te llama. Estos no son accidentes, son mensajes de tu inconsciente. Tomemos el caso de Javier, un hombre de 40 años que vivía abrumado por las notificaciones de trabajo. Javier se sentía atrapado, pero una noche, soñó con un árbol seco con una sola hoja verde en la cima. Ese sueño lo marcó. Siguiendo las ideas de Jung, Javier exploró el símbolo del árbol. En la psicología junguiana, el árbol representa la vida, el crecimiento, la conexión entre lo terrenal y lo espiritual. Javier entendió que el árbol era un mensaje de su inconsciente, un recordatorio de que, aunque se sentía agotado, aún había vida en él. Inspirado, empezó a cultivar un pequeño jardín, y esa práctica se convirtió en su forma de encontrar paz. Descubrir el símbolo de tu claridad requiere atención. Jung nos enseña que el inconsciente no habla con palabras, sino con imágenes. Para encontrar tu símbolo, prueba esto. Antes de dormir, escribe una pregunta sobre tu estrés. Por ejemplo, ¿qué necesito para encontrar calma? Al despertar, anota cualquier sueño o imagen que recuerdes. Si no sueñas, observa tu día. ¿Qué te llama la atención? ¿Un pájaro que ves siempre? ¿Una frase que escuchas? ¿Un objeto que encuentras? Estas son pistas. Una vez que identifiques tu símbolo, reflexiona sobre él. ¿Qué significa para ti? ¿Cómo puede guiarte? Por ejemplo, Sofía, una mujer de 32 años, sentía ansiedad por las redes sociales. Durante su proceso, empezó a notar un colgante con forma de estrella que siempre llevaba. Al trabajar con las ideas de Jung, entendió que la estrella simbolizaba su propio brillo, algo que había olvidado en el ruido digital. Sofía comenzó a usar el colgante como un recordatorio de su valor. Ese símbolo la ayudó a reducir su tiempo en redes. El símbolo de tu claridad es como una brújula. No elimina el estrés de inmediato, pero te da dirección. Jung decía que los símbolos son puentes entre el consciente y el inconsciente, y al seguirlos, encuentras un sentido más profundo en tu lucha. Otro ejemplo es el de Miguel, un joven de 29 años que vivía estresado por la presión de estar siempre conectado. Durante su lucha, empezó a soñar con un río que lo llevaba a una orilla tranquila. Ese río se convirtió en su símbolo, un recordatorio de que el caos era temporal. Miguel comenzó a meditar junto a un río cercano, y esa práctica lo ayudó a encontrar calma. Hoy, Miguel es coach y usa su experiencia para ayudar a otros. Descubrir tu símbolo no es magia, es escuchar con intención. Si no sabes por dónde empezar, prueba la meditación. Cierra los ojos, respira profundo y pregunta, ¿cuál es el símbolo de mi claridad? Deja que las imágenes lleguen sin forzarlas. Puede ser un animal, un paisaje, un objeto. Cuando lo encuentres, llévalo contigo. Dibújalo,
Escríbelo, o busca una representación física, como una piedra o un colgante. Ese símbolo será tu ancla en los momentos más caóticos. Pero ahora, pasemos a la cuarta práctica, donde comenzamos a movernos hacia la acción. Si te gusta el video, suscríbete para más contenido como este. Sigamos adelante. La cuarta práctica es practicar la acción consciente. Jung no solo nos pide reflexionar, sino vivir activamente nuestro camino hacia la individuación, el proceso de convertirnos en nuestra versión más auténtica. En el estrés digital, es fácil quedarte atrapado en el ciclo de revisar notificaciones o comparar tu vida con las de otros. Pero la calma requiere movimiento. Esto no significa desconectarte por completo de la tecnología, sino dar pasos pequeños pero intencionales hacia la claridad. Piensa en Elena, una madre de 38 años que vivía abrumada por las redes sociales. Elena se sentía agotada, pero al leer a Jung, entendió que debía actuar para sanar. Empezó con algo simple: apagar las notificaciones de su teléfono durante 1 hora al día. Ese acto consciente la llevó a practicar meditación, donde encontró paz. Hoy, Elena tiene una rutina equilibrada y dice que esos pequeños pasos la salvaron. Practicar la acción consciente significa alinear tus acciones con tu deseo de claridad. Pregúntate: ¿qué pequeño paso puedo dar hoy para limpiar mi mente? Tal vez es apagar tu teléfono por 30 minutos, escribir un diario, o salir a caminar sin pantallas. Jung creía que la individuación es una danza entre el inconsciente y el consciente. Cada acción que tomas es un voto por tu transformación. Otro ejemplo es el de Roberto, un hombre de 45 años que vivía estresado por los correos de trabajo. Siempre estaba revisando su bandeja de entrada, pero eso lo agotaba. Su acción consciente fue establecer una regla: no mirar correos después de las 7 de la noche. Ese paso lo llevó a retomar su pasión por la escritura. Hoy, Roberto publica un blog sobre bienestar y dice que establecer límites fue el primer paso hacia su libertad. La acción consciente no requiere grandes gestos. Puede ser tan simple como meditar 5 minutos al día, escribir una afirmación, o desconectarte de las redes por 1 hora. Piensa en Valeria, una mujer de 30 años que sentía ansiedad por las publicaciones en redes sociales. Su acción consciente fue empezar un diario de gratitud, anotando una cosa positiva cada día sin usar su teléfono. Ese hábito le dio calma. Hoy, Valeria comparte su diario en un grupo en línea, inspirando a otros. La acción consciente es el puente entre el caos y la claridad. No se trata de tener todas las respuestas, sino de confiar en que cada paso te lleva más cerca de tu paz. Esto nos lleva a la quinta práctica, donde exploramos el poder de la conexión. La quinta práctica es conectar con tu comunidad arquetípica. Carl Jung creía que todos estamos unidos por el inconsciente colectivo, una red de arquetipos que trascienden el tiempo y la cultura. En el estrés digital, es fácil aislarte, sentir que nadie entiende tu lucha contra el ruido constante de las pantallas. Pero Jung nos recuerda que no estamos solos. Hay otros que han enfrentado tensiones similares, y conectar con ellos puede ser transformador. Piensa en Diego, un hombre de 42 años que vivía abrumado por la presión de estar siempre conectado en el trabajo. Diego se sentía solo, pero un día, asistió a un grupo de apoyo inspirado en las ideas de Jung. Allí, compartió su historia y escuchó las de otros. Algo cambió. Diego sintió que su estrés era parte de una experiencia humana universal. Ese grupo se convirtió en su comunidad arquetípica, un espacio donde podía ser vulnerable y crecer. Hoy, Diego organiza talleres de mindfulness, ayudando a otros a encontrar calma. Buscar tu comunidad arquetípica no significa encontrar personas idénticas a ti, sino conectar con aquellos que comparten tu búsqueda de claridad. Puede ser un grupo de apoyo, un círculo de meditación, o incluso una comunidad en línea. Pregúntate: ¿dónde puedo encontrar personas que entiendan mi viaje? Jung decía que los arquetipos, como el héroe, el sanador o el sabio, viven en todos nosotros. Al conectar con otros, despiertas esos arquetipos en ti mismo. Por ejemplo, Lucía, una mujer de 33 años, sentía ansiedad por las redes sociales. Se sentía atrapada, pero encontró una comunidad en un taller de escritura terapéutica. Allí, expresó su estrés a través de las palabras y conoció a otros que también luchaban con el mundo digital. Esa conexión le dio el coraje para establecer límites. Hoy, Lucía publica poesía y dice que su comunidad le enseñó a desconectarse con propósito. Conectar con tu comunidad arquetípica es como encontrar un espejo que refleja tu potencial. No tienes que sanar solo. Busca a tus aliados, aquellos que te recuerden que el viaje, aunque duro, vale la pena. Otro ejemplo es el de Pablo, un joven de 26 años que vivía estresado por la presión de las redes sociales. Se sentía vacío, pero encontró una comunidad en un grupo de meditación. Allí, compartió su lucha y escuchó las historias de otros.
Esa conexión lo inspiró a reducir su tiempo en redes y explorar su pasión por la fotografía. Hoy, Pablo usa su cámara para capturar momentos de calma y dice que su comunidad le dio fuerza. Ahora, quiero que pienses en cómo estas 5 prácticas trabajan juntas. No son pasos aislados, son partes de un todo. Reconocer el estrés digital te abre la puerta. Enfrentar la sombra te da claridad. Descubrir el símbolo te da dirección. Practicar la acción consciente te mueve hacia adelante. Y conectar con tu comunidad te sostiene. Cada práctica fortalece a las demás, como hilos que tejen una red de calma. Piensa en Ana, la mujer que vivía pegada a su teléfono. Ella usó todas estas prácticas, reconoció su estrés, enfrentó su sombra, encontró un símbolo en un colgante, tomó acción apagando notificaciones y conectó con un grupo de apoyo. Su historia no es única. Es un recordatorio de que tú también puedes limpiar tu mente. Imagina que estás lidiando con el estrés digital ahora. Tal vez sientes que las pantallas te controlan, que la ansiedad te pesa más de lo normal. Quiero que tomes un momento y respires. Luego, escribe, ¿qué me está diciendo este estrés? Dialoga con tu sombra, preguntándole qué necesita. Busca un símbolo que te dé esperanza, como una flor o un recuerdo. Da un paso pequeño, como apagar tu teléfono por 1 hora o escribir una línea. Y no olvides conectar con alguien que te entienda, aunque sea con un mensaje. Estas acciones, aunque pequeñas, son actos de claridad que te acercan a tu paz interior. Pongamos un ejemplo más para ilustrar cómo estas prácticas pueden integrarse. Imagina a Laura, una mujer de 40 años que vivía abrumada por las notificaciones de trabajo y las redes sociales. Laura se sentía agotada, pero decidió usar estas prácticas. Reconoció su estrés escribiendo sus emociones cada noche. Enfrentó su sombra al aceptar que buscaba validación en las redes para sentirse valiosa. Descubrió un símbolo en un viejo cuaderno donde escribía poemas, un recordatorio de su creatividad. Tomó acción consciente al reducir su tiempo en redes a 1 hora al día. Y conectó con una comunidad en un club de poesía, donde encontró apoyo. Hoy, Laura publica sus poemas y dice que el estrés digital fue el catalizador de una vida más plena. Estas prácticas no son solo para superar el estrés digital, son para vivir con propósito, incluso en un mundo lleno de ruido. Carl Jung nos enseñó que el caos no es el enemigo, es un maestro que nos guía hacia la totalidad. Cada día que aplicas estas prácticas, estás dando un paso hacia tu yo más auténtico. No se trata de eliminar las pantallas, sino de transformar tu relación con ellas en una que te dé paz. Ahora, quiero que veas estas prácticas como un proceso vivo, no como una lista que marcas y olvidas. Porque el estrés digital no es algo que desaparece de una vez. A veces, sus ecos persisten, como sombras que reaparecen en momentos de distracción. Carl Jung nos enseñó que la individuación es un viaje continuo, y cada desafío es una oportunidad para acercarte a tu yo auténtico. Vamos a explorar cómo integrar estas prácticas en tu vida diaria, con historias que te muestren que no estás solo, que otros han caminado este camino y han encontrado calma. Empecemos con reconocer el estrés digital. Esto no es algo que haces una vez y ya está. Es una mentalidad. Piensa en Elena, la madre que vivía abrumada por las redes sociales. Después de superar su estrés inicial, Elena hizo de la escritura una práctica diaria. Cada vez que sentía el impulso de revisar su teléfono, escribía, ¿por qué necesito esto? Esa pregunta se convirtió en su ancla. No siempre encontraba respuestas profundas, pero el acto de escuchar su inconsciente la mantenía conectada consigo misma. Tú puedes hacer lo mismo. Lleva un diario, o incluso usa notas en tu teléfono. Cuando sientas ese tirón digital, escribe, ¿qué me está diciendo este estrés? Con el tiempo, verás que el estrés, aunque no desaparezca, se convierte en un maestro que te guía hacia la claridad. Enfrentar la sombra también es una práctica continua. Tu sombra no es algo que arreglas y desaparece. Es una parte de ti que siempre estará ahí, pidiéndote que la escuches. Piensa en Clara, la joven que sentía ansiedad por los me gusta. Después de su lucha inicial, Clara siguió dialogando con su sombra. Cada vez que sentía inseguridad, escribía una carta a esa parte de sí misma. A veces, las respuestas la sorprendían. Descubrió que su miedo a no ser suficiente venía de una infancia donde sentía que debía ganarse el amor. Ese diálogo constante la ayudó a ser más compasiva consigo misma. Tú puedes hacer esto también. Cuando sientas una emoción que te incomode, como ansiedad o vergüenza, no la ignores. Escríbele. Pregúntale qué quiere decirte. Con el tiempo, tu sombra dejará de ser un enemigo y se convertirá en un aliado. Buscar símbolos es otra práctica que puedes llevar contigo. Los símbolos no solo aparecen en los momentos más caóticos, están en tu vida diaria, esperando que los notes. Piensa en Javier, el hombre que encontró un árbol en su sueño.
Después de superar su estrés inicial, Javier siguió buscando símbolos. Cada vez que veía algo que lo intrigaba, como una nube con forma extraña o un objeto fuera de lugar, lo anotaba. Esa práctica lo mantuvo conectado con su inconsciente, incluso en los días buenos. Tú puedes hacer lo mismo. Lleva un cuaderno de símbolos o usa una app de notas. Anota las imágenes, palabras o sueños que te llamen la atención. Luego, reflexiona, ¿qué me dicen? Esta práctica te ayudará a ver la vida como una conversación con tu inconsciente. La acción consciente es quizás la práctica más tangible, porque se trata de hacer. Pero no tiene que ser complicado. Piensa en Roberto, The Man Stressed by Work Emails. Después de superar su estrés inicial, Roberto mantuvo la acción consciente como parte de su vida. Cada semana, se fijaba una meta pequeña: apagar su teléfono por 1 hora, meditar 10 minutos o escribir una página. Esas acciones lo mantenían en movimiento, incluso cuando el estrés digital reaparecía. Tú puedes hacer lo mismo. Cada mañana, pregúntate, ¿qué puedo hacer hoy para limpiar mi mente? Puede ser algo tan simple como apagar las notificaciones por un rato, escribir una afirmación o salir a caminar sin tu teléfono. Estas pequeñas acciones se acumulan, como gotas que llenan un río. Conectar con tu comunidad arquetípica es algo que puedes cultivar siempre. Piensa en Lucía, The Woman Stressed by Social Media. Después de encontrar su comunidad en el taller de escritura, Lucía siguió buscando conexiones. Se unió a un club de lectura, donde discutía libros sobre espiritualidad. Esas conversaciones la mantenían inspirada, incluso en los días tranquilos. Tú puedes hacer lo mismo. No esperes a que el estrés digital te abrume para buscar a tus aliados. Únete a un grupo, asiste a un taller, o simplemente pasa tiempo con personas que te eleven. Pregúntate, ¿quién me recuerda mi potencial? Esas son las personas que quieres cerca. Ahora, quiero que pienses en cómo estas prácticas pueden transformar tu día a día. No se trata de eliminar las pantallas, sino de vivir con ellas de una manera que te dé paz. Piensa en Laura, The Woman Overwhelmed by Notifications. Ella no solo usó estas prácticas para superar su estrés inicial, las integró en su vida. Reconoce su estrés escribiendo cada día, enfrenta su sombra dialogando con sus inseguridades, busca símbolos en la naturaleza, toma acción reduciendo su tiempo en redes y conecta con su comunidad en un club de poesía. Estas prácticas no eliminaron las pantallas de su vida, pero la ayudaron a vivir con calma, a encontrar belleza en su rutina. Imagina que estás enfrentando un día lleno de estrés digital. Tal vez sientes que las notificaciones no paran, o la comparación en redes te pesa. Quiero que tomes un momento y respires. Luego, escribe, ¿qué me está diciendo este estrés? Dialoga con tu sombra, preguntándole qué necesita. Busca un símbolo que te dé calma, como una flor o un recuerdo. Da un paso pequeño, como apagar tu teléfono por 1 hora o escribir una línea. Y no olvides conectar con alguien que te entienda, aunque sea con un mensaje. Estas acciones, aunque pequeñas, son actos de claridad que te acercan a tu paz interior. Pongamos un ejemplo más para ilustrar cómo estas prácticas pueden integrarse en tu vida. Imagina a Marta, una mujer de 39 años que vivía estresada por la presión de las redes sociales y los correos de trabajo. Marta se sentía atrapada, pero decidió usar estas prácticas. Reconoció su estrés escribiendo sus emociones cada noche. Enfrentó su sombra al aceptar que buscaba validación en las redes para sentirse valiosa. Descubrió un símbolo en un pequeño cactus que tenía en su casa, un recordatorio de que podía sobrevivir en condiciones difíciles. Tomó acción consciente al apagar su teléfono durante 2 horas al día. Y conectó con una comunidad en un grupo de meditación, donde encontró apoyo. Hoy, Marta comparte su historia en un podcast y dice que el estrés digital fue el catalizador de una vida más plena. Estas prácticas no son solo para superar el estrés digital, son para vivir con propósito, incluso en un mundo lleno de ruido. Carl Jung nos enseñó que el caos no es el enemigo, es un maestro que nos guía hacia la totalidad. Cada día que aplicas estas prácticas, estás dando un paso hacia tu yo más auténtico. No se trata de eliminar las pantallas, sino de transformar tu relación con ellas en una que te dé paz. Ahora, quiero que pienses en cómo puedes hacer estas prácticas parte de tu rutina. No necesitas grandes gestos. Las pequeñas acciones son las que cambian tu vida. Por ejemplo, reconocer el estrés puede ser tan simple como tomarte un momento cada día para respirar y decir, este estrés es parte de mi viaje, y lo acepto. Enfrentar tu sombra puede ser escribir una línea cada noche sobre lo que te inquieta. Buscar símbolos puede ser notar algo en tu entorno que te inspire, como una flor o un pájaro. La acción consciente puede ser un pequeño acto de desconexión, como apagar las notificaciones por un rato o salir a caminar sin tu teléfono.
Y conectar con tu comunidad puede ser enviar un mensaje a un amigo o unirte a un grupo que te entienda. Piensa en Valeria, The Woman Anxious About Social Media Posts. Después de empezar su diario de gratitud, Valeria integró estas prácticas en su vida. Cada mañana, escribe una línea sobre su estrés, aceptándolo. Cada semana, dialoga con su sombra, preguntándole qué necesita. Busca símbolos en su entorno, como el amanecer que ve desde su ventana. Toma acción consciente practicando yoga suave. Y conecta con su comunidad en línea, compartiendo sus experiencias. Estas prácticas no eliminaron las pantallas de su vida, pero la ayudaron a vivir con calma, a encontrar alegría en los pequeños momentos. Otro ejemplo es el de Juan, un hombre de 35 años que vivía estresado por las notificaciones de trabajo. Juan se sentía abrumado, pero decidió usar estas prácticas. Reconoció su estrés escribiendo cada noche lo que sentía. Enfrentó su sombra al aceptar que buscaba la aprobación de sus colegas para sentirse valioso. Descubrió un símbolo en un viejo reloj que le recordaba la paciencia. Tomó acción consciente al limitar sus correos a ciertas horas. Y conectó con una comunidad en un grupo de apoyo local. Hoy, Juan da charla sobre bienestar digital y dice que el estrés fue el catalizador de una vida más equilibrada. Estas prácticas son como un mapa para navegar el ruido digital. No te prometen un camino sin pantallas, pero te dan las herramientas para caminar con claridad. Jung nos enseña que el inconsciente siempre está trabajando para llevarnos hacia la totalidad. Tu estrés digital, por abrumador que sea, es parte de ese viaje. Así que, respira profundo y da el primer paso. No estás atrapado, estás despertando. Si te gusta el video, suscríbete para más contenido como este. Sigamos adelante. Quiero que veas estas prácticas como una forma de vivir, no solo como una respuesta al estrés digital. Cada día es una oportunidad para practicar la claridad, para acercarte a tu esencia. Reconocer el estrés te mantiene abierto a las lecciones de tu inconsciente. Enfrentar tu sombra te da claridad sobre quién eres. Buscar símbolos te conecta con la magia de la vida. La acción consciente te mantiene en movimiento. Y conectar con tu comunidad te recuerda que no estás solo. Piensa en cómo puedes aplicar estas prácticas hoy. Tal vez tomes un cuaderno y escribas una línea sobre tu estrés. Tal vez dialogues con tu sombra, preguntándole qué necesita. Tal vez busques un símbolo en tu entorno, como una nube o un objeto que te inspire. Tal vez des un paso pequeño, como apagar tu teléfono por un rato o escribir una afirmación. O tal vez llames a un amigo que te entienda. Cada acción, por pequeña que sea, es un acto de claridad. Imagina a Sofía, The Woman Anxious About Social Media. Después de encontrar su símbolo en un colgante, Sofía integró estas prácticas en su vida. Escribe cada día sobre su estrés, dialoga con su sombra, busca símbolos en la naturaleza, practica yoga suave y conecta con su comunidad en un grupo en línea. Estas prácticas no eliminaron las pantallas de su vida, pero la ayudaron a vivir con calma, a encontrar belleza en su rutina. Hemos recorrido un camino juntos, explorando estas 5 prácticas para limpiar tu mente del estrés digital. Pero quiero que veas esto no como una lista que terminas y olvidas, sino como una forma de vivir. Carl Jung nos enseñó que la individuación es un viaje sin fin, un proceso de convertirte en quien realmente eres. El estrés digital, por abrumador que sea, es parte de ese viaje. Es un desafío que te sacude, te despierta, te pide que crezcas. Así que, antes de cerrar, quiero darte algunas ideas para llevar estas prácticas contigo, para que se conviertan en parte de tu día a día, como un faro que te guía incluso en los días más ruidosos. Primero, hablemos de cómo mantener viva la práctica de reconocer el estrés. Esto no es algo que haces solo cuando las pantallas te abruman. Es una mentalidad. Piensa en Elena, de Motor Overwhelmed by Social Media. Después de superar su estrés inicial, Elena hizo de la escritura una práctica diaria. Cada vez que sentía el impulso de revisar su teléfono, escribía, ¿por qué necesito esto? Esa pregunta se convirtió en su ancla. No siempre encontraba respuestas profundas, pero el acto de escuchar su inconsciente la mantenía conectada consigo misma. Tú puedes hacer lo mismo. Lleva un diario, o incluso usa notas en tu teléfono. Cuando sientas ese tirón digital, escribe, ¿qué me está diciendo este estrés? Con el tiempo, verás que el estrés, aunque no desaparezca, se convierte en un maestro que te guía hacia la claridad. Enfrentar la sombra también es una práctica continua. Tu sombra no es algo que arreglas y desaparece. Es una parte de ti que siempre estará ahí, pidiéndote que la escuches. Piensa en Clara, The Young Woman Anxious About Likes. Después de su lucha inicial, Clara siguió dialogando con su sombra. Cada vez que sentía inseguridad, escribía una carta a esa parte de sí misma. A veces, las respuestas la sorprendían,
Descubrió que su miedo a no ser suficiente venía de una infancia donde sentía que debía ganarse el amor. Ese diálogo constante la ayudó a ser más compasiva consigo misma. Tú puedes hacer esto también. Cuando sientas una emoción que te incomode, como ansiedad o vergüenza, no la ignores. Escríbele. Pregúntale qué quiere decirte. Con el tiempo, tu sombra dejará de ser un enemigo y se convertirá en un aliado. Buscar símbolos es otra práctica que puedes llevar contigo. Los símbolos no solo aparecen en los momentos más caóticos, están en tu vida diaria, esperando que los notes. Piensa en Javier, the man who found a tree in his dream. Después de superar su estrés inicial, Javier siguió buscando símbolos. Cada vez que veía algo que lo intrigaba, como una nube con forma extraña o un objeto fuera de lugar, lo anotaba. Esa práctica lo mantuvo conectado con su inconsciente, incluso en los días buenos. Tú puedes hacer lo mismo. Lleva un cuaderno de símbolos o usa una app de notas. Anota las imágenes, palabras o sueños que te llamen la atención. Luego, reflexiona, ¿qué me dicen? Esta práctica te ayudará a ver la vida como una conversación con tu inconsciente. La acción consciente es quizás la práctica más tangible, porque se trata de hacer. Pero no tiene que ser complicado. Piensa en Roberto, the man stressed by work emails. Después de superar su estrés inicial, Roberto mantuvo la acción consciente como parte de su vida. Cada semana, se fijaba una meta pequeña: apagar su teléfono por 1 hora, meditar 10 minutos o escribir una página. Esas acciones lo mantenían en movimiento, incluso cuando el estrés digital reaparecía. Tú puedes hacer lo mismo. Cada mañana, pregúntate, ¿qué puedo hacer hoy para limpiar mi mente? Puede ser algo tan simple como apagar las notificaciones por un rato, escribir una afirmación o salir a caminar sin tu teléfono. Estas pequeñas acciones se acumulan, como gotas que llenan un río. Conectar con tu comunidad arquetípica es algo que puedes cultivar siempre. Piensa en Lucía, the woman stressed by social media. Después de encontrar su comunidad en el taller de escritura, Lucía siguió buscando conexiones. Se unió a un club de lectura, donde discutía libros sobre espiritualidad. Esas conversaciones la mantenían inspirada, incluso en los días tranquilos. Tú puedes hacer lo mismo. No esperes a que el estrés digital te abrume para buscar a tus aliados. Únete a un grupo, asiste a un taller, o simplemente pasa tiempo con personas que te eleven. Pregúntate, ¿quién me recuerda mi potencial? Esas son las personas que quieres cerca. Así que, aquí estamos, al final de este viaje. Pero en realidad, es solo el comienzo. El estrés digital no desaparece de la noche a la mañana, pero con estas prácticas, tienes el poder de transformarlo, de convertirlo en una oportunidad para crecer. Carl Jung nos dejó un regalo: la idea de que el caos, la lucha, la sombra, todo es parte de nuestra humanidad y todo puede llevarnos a la luz. Tu estrés digital no es tu destino, es tu maestro. Abrázalo, aprende de él y déjalo ir. Si te gustó el video, suscríbete para no perderte más contenido como este. Nos vemos en el próximo.